Buenas noches. Bueno, vamos a buscar Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Desde el verso 21 al 35. Este es un tema que estaba leyendo al pastor Matthew McCraw, que él decía que es un tema extremo, el tema del perdón. Dani bien nos introdujo a través de la alabanza acerca del concepto que engloba el perdón, las nuevas oportunidades, el amor que incluye el perdón, la gracia por la cual el perdón se efectúa, la transformación que el perdón trae hacia la vida de las personas. Y este pastor que trajo a consideración esta idea, él decía que hay muchas cosas a las que nosotros nos acostumbramos y que son extremas. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el edificio Burj Khalifa. Gracias, amigo. Este edificio es muy alto, de hecho mide casi 900 metros, 850 metros casi. Es un edificio que no lo consideramos ni siquiera acostado. Si llega a caer es un gran problema ese edificio. Es un edificio extremo. También vi el caso de una mujer que tuvo en los 76 años de vida 67 hijos. 16 de esos fueron gemelares. Un caso de una familiaridad extrema, ¿no? Otro caso extremo es una iglesia de las Asambleas de Dios que está en Corea del Sur. Esta asamblea engloba 830.000 miembros. No sé cuántos somos acá, pero la escuelita nuestra no daría abasto, ¿no? De la clasecita que tenemos ahí, de los jóvenes, no entramos. Otro caso extremo que vi es un auto súper poderoso que no es de 0 a 100 kilómetros en 12 segundos, sino que este auto es de 0 a 300 kilómetros en 12 segundos. Rapidísimo. Bueno, el pasaje que hoy vamos a ver nos habla acerca de algo que es extremo. ¿Sí? El Señor les dará muchas veces a los discípulos enseñanzas que tienen ese poder, pero también esa necesidad de ser aplicada, esa casi te diría obligatoriedad, como un mandamiento que impone el Señor. Las enseñanzas de Jesús siempre fueron un estándar de vida para los creyentes de aquella época que fueron extremas. ¿Obedeces al Señor o no lo obedeces? Es así, por eso es extremo. Es innegable que cuando uno ve el tema del perdón, quizás trae a la mente o a colación, a la memoria, alguien que nos tuvo que pedir perdón. Normalmente siempre pensamos en alguien que nos falló y que se acercó a nosotros y nos tuvo que decir perdóname. Pero básicamente el tema del perdón es algo mucho más personal y lo más difícil es cuando nosotros tuvimos que ir a otro y decirle perdóname porque te fallé. Perdóname porque hice lo que no se corresponde con la amistad que tenemos, con la hermandad que tenemos. Perdóname porque no te traté ni siquiera como un ser humano, no te conozco mucho, pero qué sé yo, me enojé en la ruta y te pegué un insulto semejante que... O me enojé y te metí un trompadón, ¿sí? Porque me chocaste el auto. Perdóname. Es el Señor el que va a hablar con sus discípulos aquí desde el verso 21 en adelante. Pero Pedro hace notar algo en Mateo, hace notar que el perdón es muy importante en su carta, en su evangelio, y él nos hace acordar allí en Mateo 6, en el Padre Nuestro, cuando dice, Señor, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Quizás Mateo recuerde aquella vez cuando el Señor le dijo, sígueme. Dice que Mateo después preparó un banquete e invitó a los publicanos, él era un publicano, él era un cobrador de impuestos, en ese momento había decidido seguir a Cristo, así que preparó un banquete, invitó también a fariseos, una persona reconocida, pero invitó también al Señor a sus discípulos. Y dice que el Señor ahí le tuvo que decir a los fariseos, se han olvidado lo que dice la ley, misericordia quiero, mas no sacrificio. Y el perdón se trata un poco de esto, y esto es lo que vamos a ver, misericordia, compasión. Jeremías agradecía, nuevas son tus misericordias cada mañana, tenemos coros que hablan acerca de eso, y el salmista también dice,
no te acuerdes de mí conforme a mis pecados, sino conforme a tus misericordias, acordate de mí, conforme a tu bondad, porque si te acordás de mí, Señor, conforme a mi pecado, ¿cuál sería el resultado? Así que es innegable que la práctica de la misericordia y del perdón están implícitas como explícitas, no solamente en esto que vamos a ver, que va a ser claro, sino también en todas las Escrituras. El corazón del creyente tiene que ser un corazón dispuesto a perdonar. También vamos a ver algunas claves en cuanto al perdón, porque muchas veces sujetamos el perdón al arrepentimiento, ¿sí?, del otro. Y la palabra de Dios enseña algo claro con respecto a la naturaleza y disposición del perdón, pero también con respecto a la reconciliación. Y a veces nosotros no lo hemos entendido muy bien, personalmente lo digo. Vamos a empezar hablando acerca de una pregunta que hace Pedro con respecto al perdón. Dice el verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7, dice Pedro? Y esta es la pregunta que hace Pedro con respecto al perdón. Quizás cuando uno lee desde el verso 15 hasta el verso 21, uno se da cuenta de lo que venía hablándose, por qué Pedro le hace esta pregunta al Señor. Estos versículos nos hablan acerca de cómo si llegara el caso potencial de tener que enfrentar una situación de ofensa y el perdonar, cómo llevarla a cabo. Entonces el Señor le dice, mira, si vos te sabés ofendido por un hermano, ve, busca a tu hermano que ha pecado contra ti, y estando solos en esa condición, repréndele. Acá la palabra reprender no es que aquel que se siente ofendido va a ir con el orgullo, ni con la necesidad de destruir al hermano, ni con la necesidad de imponerle un castigo mental. Acá la idea es la soledad, porque la intención de base la va a decir el Señor, que es el buscar restaurar al hermano, buscar restaurar aquella relación que producto de una ofensa quizás esté en ese momento rota, aunque sea momentáneamente, esté sentida la relación. Allí la palabra repréndele es llevarle al hermano a la comprensión de lo que hizo, mostrarle la luz de la maldad que ha cometido. Y el Señor dice, bueno, hay dos resultados. Si Él te oye, es un potencial, entonces, esto implica arrepentimiento, obviamente, y si Él te escucha y entiende que hizo mal, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, perdónalo, ¿sí? Tener una actitud perdonadora. Y esto se basa en lo que dice Pablo en Gálatas 6.1, considérate a ti mismo porque vos también podés caer en lo mismo. Es decir, cuando vayas al hermano, tenés este punto importante, el considerarte a vos mismo. La naturaleza que tiene el hermano pecaminosa también se te corresponde. Somos delante de Dios iguales, pero también en la problemática. Todos ofendemos alguna vez. Por eso tenemos que orar como el Padre Nuestro. Señor, perdónanos porque nosotros también perdonamos, pero nosotros también ofendemos. Por eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Lo segundo es que puede ser que el hermano no se arrepienta. Es decir, que no te escuche. Bueno, el Señor dice, bueno, en ese caso, busca más testimonio con 2 o 3 hermanos, también busca el secreto, no lo vayas a destruir. Esto no significa, bueno, el hermano no reconoce esto, bueno, vamos a destruir al hermano. Voy a buscar 2 o 3 testimonios para afianzarlo a la necesidad de mostrarle la culpa que tiene. No, voy a buscar testimonio para convencerlo. Y si el hermano comienza a endurecerse, porque el testimonio ya de 2 o 3 hermanos en la gracia, te equivocaste. No. Bueno, entonces llévalo a la congregación. Y si así todo no se quiere arrepentir, bueno, ahí tenelo. Ahí en ese caso, tenelo como un gentil y como un publicano, como una persona que directamente ignora acerca de Dios y del perdón, pero también como un publicano, es decir, a una persona que le importa 3 pepinos lo que Dios pueda pensar, como le pasaba a los publicanos de esa época que cobraban impuestos a sus propios compatriotas sin temor a Dios, porque encima le cobraban los impuestos y le robaban además, como Mateo menciona. Porque Mateo, para mencionar esto, seguramente tiene que haber recordado algunas cosas que ha hecho y por las cuales él también ha sido perdonado. Así que en todo esto se basa la pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? ¿Hasta 7?
¿Y por qué Pedro supone que hay algún límite para el perdón? Bueno, es porque en las tradiciones judías, de hecho hay escritos acerca de perdonar hasta 3 veces. Entonces el número 7 imponía una creencia que era decir, Pedro, mirá, Señor, yo estoy superando y hasta con una vez más el perdón que habitualmente daban los compatriotas acá, los judíos de aquella época. Estoy superando con creces la capacidad de perdón que me pide la ley. Y el Señor le tiene que decir a él que no es 7 veces. Aún así, déjame mostrarte algo con respecto a lo que dice Pedro. Pedro normalmente al inferir el número 7, estaría mostrando que los principios humanos para el perdón serían importantes, pero Jesús va a responder a esta pregunta. ¿Cuál es el alcance del perdón? Que es el verso que sigue, que es el verso 22. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ese hasta no tiene que leerse como un límite, es decir, estemos contando a ver si el hermano pecó 390, 391, 392, 300, porque son 490, 70 veces 7, ¿sí? 7 por 70, 490. No es la idea de junte y acumule perdón hasta que ese hermano que es insoportable y que ya lo perdonó, listo, se acabó, 491, marche al infierno, toma acá, te doy un boleto. No, no es la idea. El Señor no le estaba diciendo eso con respecto al perdón. Pedro estaba tratando de cuantificar el perdón y el Señor lo estaba tratando de cualificar. Y es muy llamativo porque, aunque Pedro se quiso ver como generoso en aquella instancia, conforme a lo que enseñaban las tradiciones judías en aquella época, el Señor se extralimita y muestra la naturaleza del perdón de acuerdo a una historia que nos va a contar que representa la naturaleza de Dios. Básicamente el hablar de 70 veces 7 nos habla al menos de 3 cosas. Primero, que no es acumulativo. No puedes estar contando todas las veces que perdonas a alguien. ¿Sí? No es acumulativo el perdón. Por eso estamos hablando de la naturaleza del perdón. Cuando hablamos de la naturaleza de algo, son los principios que regulan el perdón. Lo otro es que el perdón no tiene un número establecido como límite, ¿sí? Esto de 70 veces 7 es perdonar y olvidar básicamente. Pero también hay un 70 veces 7 que se menciona allí en el Génesis, capítulo 4, versos 23 y 24, no lo busquen, que es cuando en un momento Lamec, es uno de los hijos de Caín, llama a sus 2 esposas y dice, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme. Esposas de Lamec, dice, maté a un hombre que me atacó a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, él era un descendiente de Caín, dice, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. En aquel caso, el 70 veces 7 fue utilizado como un instrumento de venganza. Aquel que me mate a mí será castigado, ¿cuántas veces? 70 veces 7, lo recibirá como venganza. En este caso el Señor utiliza el 70 veces 7 para hablar acerca de ¿qué? Del perdón. Del perdón. Así que el Señor avanza, no queda en esta pregunta de Pedro que es muy interesante y menos mal que la hizo. A pesar de los conceptos que tenía Pedro, sino que el Señor avanza y le va a contar la historia acerca del perdón. Vimos entonces la pregunta del perdón, el alcance del perdón, pero también la historia del perdón. Esta historia va a describir una deuda que es impagable. Y me gusta esta parábola. Ya hemos visto lo que significa una parábola. No es necesario que volvamos a explicar qué es una parábola. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto dice ahí? 10.000 ¿qué? 10.000 talentos. Bueno, el jornal de un trabajador cualquiera, como nosotros, era 1 denario por día. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre un denario de cualquier trabajador que gane por día a un talento? Bueno, es que un denario es lo que podés ganar en un día, pero un talento es lo que podrías ganar en 6.000 días. Eso es un solo talento. Ahora, ¿cuánto le debía a este hombre? 10.000 talentos. Yo me puse a hacer las cuentas y aproximadamente 6.000 denarios, es decir, un solo talento, son 16 años de laburo. Un solo talento. ¿Cuánto le debía a este hombre? 10.000 talentos, es decir, que requeriría 160.000 años para poder pagar esta deuda. Más o menos como aproximadamente 1.885 vidas de 85 años. ¿Sí? Un montón le debía. No lo podía pagar. Básicamente el Señor empieza a contar una historia de una deuda que es gigantesca, impagable. Muy bien ahí, Dani. Impagable. No hay forma de pagar esto. ¿Sí? Y de esta manera el Señor conecta un poco esto de lo que Pedro estaba tratando de decir hasta 7 veces. Bueno, te voy a mostrar una clase de deuda que ocurrió en una historia, le dice el Señor. El Señor hace cuentas, este señor quiso hacer cuentas con su siervo y le fue presentado uno que le debía esto que era imposible de pagar. Por ende, lo que sigue es describirnos a este deudor que está imposibilitado. Dice el verso 25 al 26, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Jesús aclara acá, en este pasaje, de que era imposible que lo pague. Entonces este señor, inicialmente buscando justicia, dijo, bueno, vamos a tratar de obtener lo poco que me pueda dar. Un esclavo antiguamente, aún uno que trabaje en un rango alto, porque para esta deuda estamos hablando de quizás un rey y un súbdito muy importante, un rey y uno de los principales ministros, porque si no es imposible que alguien haya esperado tanto para esta deuda. ¿Cómo alguien pudo haber esperado tanto tiempo? Que ya los discípulos estén preguntando, Señor, ¿pero quién le puede deber 10.000 talentos a alguien? Es imposible. Bueno, esas preguntas también me las hacía yo mientras leía la historia. Entonces, lo único que quedaba reservado para este hombre imposibilitado era la justicia como castigo. Entonces el Señor dice, bueno, mira, lo único que tenés para darme es tu propia vida, la vida de tu hijo, la vida de tu esposa y los pocos bienes que tenga. ¿Cuánto podría juntar? Bueno, ni el 0,001% de toda la deuda. Nada. Un esclavo no iba a poder tampoco devolver en toda la vida de trabajo. ¿Necesitaba cuántos años para devolver esto? 160.000 años. Era imposible. Ir a la luna y volver caminando, una cosa así. No había forma. Así que básicamente lo que nos demuestra esto es que la deuda era impagable. Y este hombre comienza a clamar de una manera desequilibrada. ¿Por qué razón? Porque dice, teneme paciencia, porque yo ¿qué? Yo te la voy a pagar. Yo te la voy a pagar, teneme paciencia, no me quites las cosas. No me metas en la cárcel ni a mí ni a mis hijos, yo te lo voy a pagar. Y el Señor continúa y comienza a describir un cambio en la historia que no es a partir de la deuda, sino es a partir de la naturaleza del Señor. Porque describe la misericordia y el perdón del Señor. Mirá, acompáñame desde el verso 27, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hoy escuchaba a un pastor que decía, si nosotros entendiéramos lo ofensivo que es un solo pecado con respecto a Dios, quizás entenderíamos un poco más su perdón y seríamos perdonadores. Porque es cierto que una mentira entre cualquiera de nosotros podríamos decir, bueno, fue piadosa, pecado en fin. Porque nosotros somos pecadores, pero cuando pecamos con respecto a Dios, lo que define la gravedad del pecado es la naturaleza de Él. No lo chiquitito de nuestro pecado. Y este hermano decía, una cosa es ir y pegarle un cachetazo injusto a cualquier vecino, pero otra cosa es ir y pegarle un cachetazo a
hablaba acerca de uno de los narcotraficantes más peligrosos de aquel lugar. El resultado no es el mismo. Lo mismo pasa, una cosa es mentirnos entre nosotros, pero otra cosa es ofender al santo Dios. Ahí los resultados son diferentes. Sin embargo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Ahí la palabra movido es splagnos, que significa desde las entrañas mismas. Nosotros, cuando estudiamos medicina, hablamos de esplagnología para hablar de ciertos tejidos que están en lo profundo, en la parte interna de nuestro cuerpo. Así que movido a la compasión, no fue la deuda, sino que fue su propia misericordia, la propia misericordia del Señor. Yo recuerdo a Pablo Pablo Triandafilide, cuando él dijo que misericordia es tratar a otros, es no tratar a otros como merecen. Básicamente es, cuando una persona merece juicio, es no tratarlo de acuerdo al juicio que se merece. Y la naturaleza de este Señor fue tratarlo con misericordia, con compasión. Le perdonó y le condonó aquella deuda. No hay nada en la súplica del siervo que haya motivado la expectativa que recibió, porque piénsenlo así. No fue el pedido de dame tiempo porque te voy a pagar para que el Señor diga, bueno, entonces tengo misericordia con vos. No fue eso. Fue la naturaleza del Señor misericordiosa, propia de él, amorosa y llena de gracia, la que motivó a que esta deuda sea condonada y él sea perdonado. Fue totalmente una actitud llena de gracia, lo que nosotros sabemos, llena de misericordia y de amor. Pero en la historia el Señor comienza a descubrir algo que sucede al instante. El Señor lo suelta, lo libera de la deuda, pero va a pasar, hay un cambio, hay una actitud extrema también en este siervo. Dice desde el verso 28, pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, vení para acá, ¿sí?, le ahogaba, lo estrangulaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Recuerdan eso? Hace un ratito había sucedido con una deuda de 160.000 años para pagar. Ahora uno que debía 100 denarios, o sea, era una deuda de 100 días que podía pagarse. Le decía, perdoname, tené paciencia conmigo, pero dice acá el Señor que este siervo que había sido perdonado le dijo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y esta es una historia que da un giro inesperado, porque el siervo cuya deuda había sido cancelada, condonada, y ahora tenía una paz lograda con este Señor, que podía empezar de cero, porque no tenía que andar buscando deudores. Este simplemente sale, entonces que hace el Señor en esta historia, es enseguida él salió y fue a buscar, esto de hallar no fue que lo encontró al azar, iba caminando, aquel me debe, no, dice que fue a buscarlo, fue a buscar a las personas que le debían a él. Y como estas personas no podían pagarle, él sí dijo, sí, yo te mando a la cárcel, no fue movido de la misericordia. Esta presión violenta, este rechazo violento, no se caracteriza con el Señor, que estuvo lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de amor. Esta palabra, mas él no quiso, es una de los ejes cardinales de la peor actitud que tuvo este siervo. Lo habitual es que nosotros, conforme al principio de la regla de oro, ¿no? Haced a los demás lo que quieran que a vos te hagan. Él recibió perdón, gracia, misericordia y amor. Pero él violó la regla de oro y de lo que recibió por una deuda que él no podía pagar, actuó totalmente de forma opuesta. Porque esa deuda que le debía este consiervo, él sí la podía pagar 100 días nomás. Pero no tuvo paciencia y lo mandó a la cárcel. Y seguramente cuando lo manda a la cárcel lo que estaba buscando es presionar a la familia, porque en aquella época cuando alguien iba a la cárcel no podía pagar la deuda. Así que alguno de los familiares tenía que vender algún terreno, sacar algo para empujarlos de esa forma que le paguen la deuda. El Señor va a describir también que se descubre el mal testimonio de ese siervo. Cuando no hay perdón comienza a olerse a podrido, a mal testimonio.
Y dice en el verso 31, viendo sus consiervos, o sea, otros compañeros de trabajo, lo que pasaba, se entristecieron mucho, pero no lo dejaron ahí. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Siempre se dice que el testimonio es el fruto de la naturaleza de un árbol. Si nosotros vemos manzana, ¿qué pensamos que el árbol, cómo se llama el árbol? ¿Un qué? Un manzano, ¿sí? Siempre sabemos que es así. Bueno, el fruto del ser perdonados tendría que ser el perdón. Pero acá no lo vemos. El rey actúa en misericordia, el Señor actúa en misericordia, pero no vemos misericordia en este siervo. Así que el testimonio fue tan malo que entristeció a los demás, a los que estaban con él y vieron la instancia. Dijeron, esto no puede quedar así. Y fueron y le contaron esto al Señor. El Señor, cuando va mencionando esta historia, no es que nos damos un tiempo a los 3 días, a los 4 días, no. Dice que Él fue perdonado, que así como Él fue perdonado, salió y buscó y halló a este que le debía, y así como lo maltrató, lo vieron los consiervos, y esto fue pasando de forma seguida. Y finalmente el Señor describe el juicio que recibe aquel siervo que había sido perdonado en primera instancia. Recibe juicio. Dice el verso 32, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, y esta palabra enojado es extraña en el lenguaje del Señor, porque está describiendo a Dios. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Acá vemos que el Señor le llamó. Yo me preguntaba cuando lo vuelve a llamar el Señor, en ese momento el siervo queda derecho. Creo que la macañé. El Señor lo recibe y lo acusa. En principio lo había acusado también, pero lo escucha. Pero ahora no lo escucha, siervo malvado, lo acusa de una forma muy dura. El Señor le recuerda, yo tuve misericordia de vos. ¿Te acordás aquella deuda imposible de pagar? Yo te la perdoné. El Señor le reprocha, ¿por qué no tuviste misericordia de uno que te dio un poco menos, hermano? ¿Por qué no tuviste misericordia de aquel que podía pagarte esta deuda? Fuiste perdonado por una deuda impagable. Y el Señor finalmente le condena. Le da un trato semejante al que él tuvo con su consiervo, pero mucho más duro, porque la deuda era mucho más grande. Él también va a los verdugos y va a tener que sufrir, y no solo él, sino también las consecuencias, por lo que habíamos leído al principio. Así que el Señor va a hablar acerca de la motivación para el perdón. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Nosotros sabemos, hermanos, que el principio de entrar al reino, de pertenecer a Dios, es algo impagable. Nadie entra al reino sin el perdón de Dios. El perdón siempre está ahí como un mediador. Sin perdón no estaríamos acá. Sin perdón no hubiéramos tenido chances de acercarnos a Dios ni de adoración. Sin perdón no hubiéramos tenido oportunidad alguna, ni siquiera tendríamos un corazón transformado, ¿no? Estaríamos en el mundo. Es cierto que cuantitativamente nuestros pecados no son infinitos, pero nosotros en nuestros pecados ofendemos a un Dios infinito y eterno. Cuando la santidad de Dios es agraviada por nuestro mal, entonces ahí se demuestra la gravedad de nuestro pecado. Cuando el Señor dice, yo tuve misericordia de ti y te liberé de la deuda, eso significa que se acompañó del perdón. Fuiste liberado para nuevas oportunidades en tu vida. Nuevas son tus misericordias, debería haber dicho este siervo. Y salir a vivir de vuelta. Por ende, el perdón que uno brinda no expresa tanto el poder que uno tiene de perdonar, por eso les hablaba al principio, sino que expresa más bien
la característica del Señor. Por ende, cuando uno perdona, se vuelve muy parecido a lo que Dios es. Es una de las características que nos hace más parecido a lo que el Señor es. Y el Señor hace una aplicación finalmente en esta historia que está en el verso 35 sobre el perdón, que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, y escuchá esta palabra, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonen de todo corazón, dice el Señor. ¿Se acuerdan? La actitud que movió al Señor de la historia fue sus entrañas. Ahora el Señor dice a ustedes que lo mueva el corazón. Pero también hay dos principios que son negativos. Dios no perdonará a quienes no perdonen, y Dios establecerá juicio y condenación a quienes vivan una vida de juicio y condenación. A quienes sean primeros ávidos en juzgar más que en perdonar. Y esta es una enseñanza muy dura, hermano, muy dura. Yo no sé si hubiera soportado al Señor hablando de esto, porque me hubiera empezado a acordar todas las veces que no pedí perdón, pero también todas las veces que me costó perdonar o no pude perdonar. O porque quise establecer un juicio: está bien, te perdono, pero vas a recibir tu reprimenda. Pensaba en muchas cosas que muchas veces pasan en las iglesias a causa de no entender el perdón. Muchas personas sufren aún la excomunión de la iglesia porque no se comprende el perdón, la naturaleza del perdón. Este pasaje debería titularse Atrapados por el perdón. El perdón es de esas cosas extremas de Dios. No podemos salir. Somos llamados a perdonar. Y me genera temor, hermanos, porque le estoy dando una enseñanza que es una enseñanza cristiana, pero quizás el Señor me enseñe en algún momento a que tengo que perdonar. Y estas cosas generan temor a Dios. No los digo como alguien que ha aprobado la materia, todo lo contrario. Todavía estoy en la escuela igual que todos ustedes. Este pasaje enseña acerca de la naturaleza como también la disposición a perdonar. La naturaleza del perdón como también la disposición a perdonar. Y con esto termino. Ese Señor representa a Dios. Y en cuanto a la deuda, si ustedes recuerdan, Él conocía a quienes les debían, pero fue paciente. No llamó cuando Él le debía un solo talento, no lo llamó cuando le debía 3 talentos, lo llamó cuando le debía ¿cuánto? 10.000. Fue paciente. También esta historia nos habla en cuanto al deudor, porque se sabe que no se podía pagar esa deuda. También esta historia nos habla acerca de la justicia, porque Dios es soberano y cuando quiso, los llamó. Fue movido a misericordia, dice, pero también cuando quiso, lo condenó. Y lo condenó de acuerdo a la justicia que también él había tenido con su consiervo. Y finalmente nos habla de la misericordia, porque nuestro Dios es misericordioso y perdonador. Si no, como les digo, ninguno de nosotros hoy podría estar acá. Ahora quisiera mencionarles acerca de la naturaleza del perdón y con esto terminar. En principio el perdón es sacrificial. La deuda que le debía a este hombre, que fue condonada, era imposible de pagar, como lo dijimos. Por lo tanto, el que perdona se olvida de la deuda. Por ende, perdonar lleva un costo. A veces las ofensas que tenemos entre nosotros pueden doler, pero ese dolor debe llevarse hacia el altar donde está el perdón. Allí debe sacrificarse muchas veces ese dolor. Hay algo que se llama el perdón decisional, que es aquel cuando nosotros somos conscientes de que es mejor hacer
ese sacrificio de la voluntad. En vez de mirar la ofensa como algo que... cambiar la disposición, un acto de la voluntad. Por eso es decisional. Hay un mito que dice, perdonar es fácil. Sí, perdonar es fácil. Hay muchos que dicen, mira, perdónalo, decile, sí, te perdono, pero no quiero verte más en mi vida. ¿La conocen a esa? No te quiero ver más. Te perdono, pero vos fuiste, decía mi hermana Noelia. ¿Saben? De eso no se trata el perdón. Siempre el perdón va a ser sacrificial. La deuda que tenía este siervo con el Señor es una deuda que perdió el Señor. Pero este siervo fue liberado. Ahora, el perdón de este señor es completo, porque perdona, no le dice te perdono 9.999 talentos y me debes 6.000 días de trabajo gratis. Le perdonó absolutamente toda la deuda. Y esa deuda se perdona movido por la misericordia de este Señor. Y pensaba con respecto a esto acerca de lo que es el perdón emocional. Una cosa es decidir perdonar, pero otra cosa es el proceso que hay en el interior del corazón de aquellos que deciden perdonar. Es cierto que hay que perdonar de forma completa, pero hay un proceso en las personas, en el corazón de aquellos que perdonan, que a veces tiene que ser respetado. Muchas veces la persona ofendida dice, bueno, te perdono, pero a veces reconstruir la vida es complicado. La ofensa fue grave, quizás. Es como que yo agarre y tire hoy un jarrón. Bueno, esta es de plástico, iba a hacer la prueba con esta, pero no. Tire un jarrón, se rompa y después diga, bueno, mirá, tengo el pegamento perdón. Trabajamos en ese perdón hasta que el jarrón quede completito. Quizás parecido o quizás casi no se ven las grietas, pero esa cuestión llevó tiempo. La restauración de eso llevó tiempo, lo emocional lleva tiempo. Por eso, cuando hablamos de que perdonar es olvidar, a veces nosotros entendemos mal ese concepto. Es cierto que Dios refiere muchas veces de que Él lleva al olvido el pecado, pero esta referencia significa de que Él no nos trata a nosotros conforme a los pecados que hicimos. Eso significa. Dios es omnisciente y no se puede olvidar las cosas, y nosotros que no somos omniscientes no nos podemos olvidar las cosas. ¿Cuánto Dios que es omnisciente se va a olvidar? No se olvida las cosas, pero no nos tratan conforme a esa deuda, a esa culpa que tenemos. Si nos perdonó, entonces nos perdonó. En Jeremías, el Señor le recuerda a los del pueblo, mirá, yo los liberé, y encima que los liberé, en ese momento le recuerda por medio del profeta, sus antiguos padres aprovecharon esa instancia y cayeron en idolatría, y el Señor se lo estaba recordando a su pueblo. Ah, Señor, sos recoroso vos, te podrían decir. Sos recoroso, mirá cómo está recordando lo del pueblo ahora para castigarme, diría el pueblo de Israel. No, el Señor los estaba llevando a la reflexión para que finalmente ellos se arrepientan. Porque ellos en ese momento, como menciona en Jeremías capítulo 2, lo habían abandonado a Él y se habían ido con sobre otros dioses. Él era fuente de agua, pero se fueron a cavar cisterna. Eso quiere decir que se fueron tras los ídolos. Una y otra vez, como pasó en el proceso del Éxodo, cuando daron al becerro y Moisés venía con las 2 tablas y las tuvo que romper. Es un mito que perdonar es olvidar. Hay un proceso emocional. Pero la naturaleza del perdón no es ese proceso. El Señor nos llama a ser perdonadores. Igual. Perdonar hace necesariamente nueva todas las cosas. Ese también es un mito. Eso se llama realismo. Mentira, si se rompió el frasco, se rompió. Hay que pegarlo, hay que trabajar, pero no, ya no es nuevo. Lo que hace el Señor sí es posible en nosotros. Pero nosotros como humanos muchas veces la estropeamos. ¿Qué pasa si alguien miente, por ejemplo, en un asunto? Puede ser perdonado, pero luego la confianza ya no es la misma, no porque no haya restauración ni perdón, simplemente porque va a tener que haber un proceso de confianza, de amalgamar nuevamente la relación. ¿Qué pasa si alguien administra mal, qué sé yo, el dinero que le pertenecía a otro? Bueno, quizás se le perdone, pero tenga que trabajar en la confianza.
La restauración puede lograrse, pero no hay que confundir perdón con restauración. El perdón es perdón, pero la restauración va a ser un proceso secundario donde las cosas se van a ir dando y donde la persona que ha sido perdonada no va a ser esclavizada como diciendo te perdoné, por lo tanto serás mi esclavo toda la vida. No, te perdoné y hay nuevas oportunidades. Podés dar fruto de arrepentimiento, pero yo con respecto a lo que me hiciste voy a trabajar. Voy a pedirle al Señor que me ayude a perdonar realmente, o a vivir como si eso no pesa sobre mi conciencia. Así que eso de que perdonar hace nueva todas las cosas, en realidad el perdonar nos lleva a la restauración, que es diferente, restauración. Y muchas veces el perdón es fácil, pero hay que trabajar más ¿en qué? En la restauración. Te perdono, pero no te hablo más, Evita. La patada que me pegaste, me doblé el tobillo. No, tenemos que hablar siempre porque encima estamos en la escuelita, no queda otra. El perdón de Dios también es liberador, porque Él libera, no te trata más como deudor. Y esto es muy interesante porque el perdón siempre trae sanidad. Cuando te libera, trae sanidad física y espiritual. Cuando perdonamos, realmente no solamente eso se vive en la libertad del espíritu, sino también se vive en la emocionalidad de las personas, en la vida entera de las personas. Dios obra misteriosamente en este pasaje, pero dice, cuando ustedes perdonen, realmente los que van a ser sanados inicialmente van a ser los que perdonen. Y van a producir sanidad en aquel que se ha perdonado. Va a haber restauración. Hay un mito que dice, la venganza siempre es una solución definitiva y drástica. Sin embargo, se sabe que la venganza nunca trae ni siquiera buena salud a las personas. Vengarse trae mayor esclavitud. La diferencia entre la venganza y el perdón es como mirar dos caras opuestas de una misma moneda. Es la decisión. Es la decisión con lo que hago con el dolor. Si me ofenden y siento que ese dolor me lleva a una actitud de falta de buscar la solución, entonces muchas veces voy a intentar esperar quizás que la venganza venga de otro lado, ¿no? Porque muchas veces la justicia divina, mentira, estamos buscando venganza muchas veces en el nombre de Dios. La chance del perdón siempre va a estar ahí. Y se sabe que el perdón produce cosas positivas aún en la salud de las personas, salud emocional, salud espiritual y salud física. Muchas personas refieren que luego de haber perdonado, muchos de sus síntomas de muchas enfermedades, aún enfermedades graves, han sido sanadas, simplemente por el perdón. Y finalmente el perdón debe ser recíproco. Este señor pudo perdonar lo que nadie podía pagar y estimula a perdonar ofensas que, aunque sean dolorosas, tienen simplemente una dimensión temporal. Y me preguntaba, ¿es nuestra manera de tratar a los que pecan contra nosotros al menos parecida con lo que Dios nos ha mostrado? Y pensaba en esto. Fíjense que cuando el Señor dice, ve, busca a tu hermano que te ofendió y mostrale lo que hizo, y si él te oyere, perdónale. Y cuando el Señor cuenta la parábola es lo mismo. ¿Qué hace Dios con el deudor? Lo llama, le muestra la deuda gigantesca, imposible de pagar, y él dice, yo te perdono. Fíjense, el modelo que el Señor implementa para la aplicación del perdón es totalmente correspondiente con el modelo divino. Ahí el último mito es que si no se arrepiente, entonces, ¿no qué? No lo perdones. ¿La escucharon a esa? Un montón de veces. De hecho, muchas veces yo pensé así. Y esto se basa en Lucas capítulo 3, 17, verso 3 al 4, cuando dice, así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo, luego si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún así, si la persona te agravia 7 veces al día,
Y cada vez que regresa y te pide perdón, debes entonces perdonarla. Entonces acá, arrepentimiento y perdón tienen que ir de la mano. Si no se arrepiente, no lo perdono. Eso estaría en contradicción con lo que estuvimos viendo ahora. En esta parábola nosotros hemos estado viendo acerca de la naturaleza y la disposición del perdón. No sé si ustedes se dieron cuenta un detalle en la parábola, no sé si lo lograron notar en cuanto al siervo. Hay falta de algo en la parábola. ¿Hay falta de qué? De arrepentimiento. ¿Cuándo leen que el siervo se arrepintió? Nunca se arrepintió. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Se dispuso a qué? A perdonarlo, y lo perdona. La naturaleza del perdón es independiente de si la otra persona se quiere arrepentir o no. Es como la naturaleza del amor. Es independiente de que el otro sea mi amigo o mi enemigo. Es el amor. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de la naturaleza del perdón como también la disposición. Debe haber perdón en nosotros. El hermano nunca me pide perdón. Bueno, el Señor te da una pauta. Andá a buscarlo, decirle, hermano, mirá, me ofendiste en esto. Y si el hermano es bastante duro, porque hay hermanos que son así, que no piden perdón nunca, bueno, hermano, quiero estar bien con vos. ¿Sí? Pero qué bueno cuando nos damos cuenta nosotros, la recontra macañé, tengo que llamar al hermano y decirle, hermano, te ofendí un montón. 2 o 3 veces. Me perdonaste como Jesús, 490 veces. ¿Me perdoné una vez más? Qué bueno que cuando hay arrepentimiento es algo que viene de la naturaleza de Dios en nosotros. La disposición a perdonar siempre surge más allá del objetivo de reconciliar. El Señor en ese pasaje que estábamos leyendo estaba hablando de la reconciliación. Vayan, si hay arrepentimiento, establezcan entonces el fin. El fin del perdón es la reconciliación. Pero acá el Señor en esta parábola está hablando de la naturaleza y la disposición a perdonar. ¿Se acuerdan? Primera Pedro 4:8, el amor cubrirá. ¿Qué es cubrir ahí? Perdonará multitud de pecados. Hermanos, este mensaje se titulaba Perdón persistente. Seguramente entre nosotros muchas veces habrá tensiones en nuestras relaciones. Somos llamados a disponernos a perdonar. Pero también somos llamados a aquellos que ofendemos, a acercarnos también al hermano y decirle, hermano, me di cuenta que te ofendí, te pido perdón. Y el perdón tiene que brotar en nosotros porque hemos sido perdonados con algo que no podíamos, con una deuda que no podíamos pagar. Que realmente el Señor nos haga reflexionar. No quiero hacer sentir culpable a nadie con esto, pero quizás el llamado a entender mañana en la recordación del Señor en que fuimos perdonados es acordarnos también antes de que quizás tengamos que restaurar relaciones entre nosotros que han sido dañadas por no aplicar el perdón correspondiente que el Señor nos pide. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra en lo personal me ha hablado, pero también habla a tu iglesia y nos enseñás la naturaleza de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, que culmina en nosotros con el perdón de nuestros pecados. Pero te agradecemos, Padre, también porque haces un llamado a cada uno de nosotros a esa disposición que tiene que ser de corazón, Señor. No va a haber otra realidad en nosotros que decimos ser tus hijos y que estamos convencidos de eso, es que debemos perdonar, Señor, y debemos perdonarnos los unos a los otros. Te ruego, Señor, para que estos principios sean aplicados a nuestra vida, que tu palabra nos convenza, Señor, pues es tu palabra la que tiene que obrar en nosotros para redarguirnos y para llevarnos a la corrección. Y si realmente hay relaciones entre nosotros que han sido dañadas por ofensas, por malos tratos, quizás por orgullo, Señor, que en principio nos perdones tú, pero también que nosotros nos podamos perdonar y podamos, Señor, ser reconstructores de vidas aquí, Señor, que podamos mostrarle de esa forma al mundo lo que nos amamos, para que el mundo también crea, Señor. Rogamos que nos bendigas, que bendigas tu iglesia aquí y que bendigas también a todos aquellos que han escuchado tu palabra en esta noche. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones.